Audiolibros Espaciales presenta Metagenealogía por Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Algunos llevan tan mal el duelo que incluso llegarán a consultar con espiritistas para poder oír al fin esas palabras que durante tanto tiempo han estado esperando. Abre comillas. Hijo mío, yo te quiero y siempre te he querido. Cierre comillas. También podría darse el caso de que un objeto sustituya al pariente desaparecido. Una mujer sexagenaria que a la muerte de su madre recupera el sillón que ésta solía utilizar y adquiere la costumbre de sentarse en él durante varias horas al día. He aquí la razón por la que es tan difícil mirar de cara a los nudos que nos han hecho tal y como somos. Para agradar a un padre que rechaza todo signo exterior de feminidad, una hija joven puede elegir inconscientemente rechazar su propio cuerpo y refugiarse en el intelecto, soportar menstruaciones dolorosas, poner en juego su posibilidad de alcanzar el orgasmo, o llegar a despreciarse y malograr por sistema todo cuanto emprende, con la finalidad de no romper el único vínculo que ha mantenido con su padre. Rechazada y negada en su feminidad, pero identificada y vinculada a él a través de esa relación desvalorizante. Hay que osar y penetrar en las circunvoluciones de tal nudo, desentrañarlo de principio a fin y ser capaces así de deshacerlo. Pero esto es un proceso que puede ser desesperante. ¿Cuántos de esos pacientes calificados de difíciles por terapeutas de toda índole pasan años transitando por los laberintos de su propio sufrimiento, revisando una a una todas las prescripciones tóxicas que han recibido, pero no encuentran jamás una salida para su situación? Para dirigirse conscientemente a aquel de manera deliberada y organizada. Los psicoterapeutas toman en consideración el sueño, pero lo explican, lo interpretan o lo cuestionan conscientemente. Esto es siempre una toma de poder por parte de lo racional sobre lo irracional. Pero a la inversa, con la psicomagia, el espíritu consciente aprende a hablar en el lenguaje de la intuición, o sea, renuncia a su estructura lógica en virtud de otros principios más paradójicos, creativos, orgánicos y oníricos. Se compromete a poner en marcha los medios para actuar como en un sueño. La magia primitiva comprendió después de mucho tiempo el poder que tenía la analogía. Cuando, por ejemplo, se desea que llueva, se realiza una danza que imita el ruido producido por la propia lluvia como un continuo pataleo de los danzantes sobre el suelo. Y cuando se quiere matar a alguien, se destruye una estatuilla con su efigie. Cuando una persona es prisionera de decisiones infantiles, de una manera tal que le resulta imposible ponerse en marcha en su vida adulta, la metáfora se convierte en un útil privilegiado que permite resolver el conflicto entre la imperiosa imposición inconsciente. Por ejemplo, abre comillas, soy una nulidad y debo morir porque nadie me ama, cierra comillas, o abre comillas, debo permanecer atado para siempre a mis padres, cierra comillas. Y de la inhibición de la ejecución de dicha imposición por parte de quien es un adulto socializado, responsabilizado y consciente, que no desea morir o matar ni tampoco transgredir ningún precepto importante. Cuando la toma de conciencia, el perdón, la sublimación y otras soluciones razonables son ineficaces, entonces la metáfora o el acto teatral se convierten en medios privilegiados para realizar el deseo infantil sin profanar por ello los tabúes de la moralidad, rebasando las prohibiciones fundamentales simbólicamente, no literalmente. Un acto de psicomagia es, pues, un guión teatral y metafórico muy preciso que el consultante debe poner en marcha por sus propios medios, eligiendo si es necesario un lugar o unos cómplices y creando o buscando accesorios que se vayan a utilizar y cuyas metas habrán de ser: 1.
satisfacer un deseo, una necesidad, una orden o una prohibición anclada en el inconsciente y aparentemente irrealizable. Por ejemplo, tener relaciones sexuales con un miembro de la familia, morir, fracasar, matar a alguien, convertirse en una persona del sexo opuesto, obtener un título o una gratificación irrealizable, apropiarse de un tesoro, etc., para así poder finalmente liberarse y pasar a otra cosa. Ejemplo: si una persona está luchando contra un deseo de coprofagia, no es necesario que ponga en peligro su salud, llevando a cabo literalmente un acto semejante. En su lugar, poder depositar chocolate fundido sobre de su pareja o en un orinal para realizar metafóricamente el acto de devorar excrementos. Y o 2. Integrar una información concreta cuya carencia nos impide avanzar. Por ejemplo, conocer al fin lo que es el amor paterno o materno, saber que se puede sobrevivir en una situación peligrosa, alcanzar un estado de gracia o un nivel de grandeza del que el árbol nos había privado, conocer el gusto hasta entonces ignorado de la leche materna, guardar duelo por un desaparecido del que no se ha hallado el cuerpo, romper alguna norma aparentemente absoluta, etc. Ejemplo: muchas mujeres no quieren guardar duelo por un aborto o un parto malogrado, donde el óvulo o el feto se tuvo que quitar y hacerlo desaparecer en un cubo o en una incineradora. Lo que puede hacer una mujer que se encuentre en esta situación es llevar sujeto a su cintura con una faja o una venda color carne un fruto que ella elija y que simboliza el feto. Posteriormente escenificará con la ayuda de un cómplice disfrazado de médico la extracción de ese feto y aprovechará la ocasión para expresar todo cuanto no pudo formular en el momento de los hechos. Después, en una cajita preparada con todo esmero, irá a enterrar el fruto de sus entrañas y plantará sobre la sepultura una planta, símbolo de la vida que continúa. 3. Desactivar una programación negativa inyectada como metáfora que el niño o niña ha absorbido como si fuese real. Por ejemplo, crímenes imaginarios. Un niño que ha deseado la muerte de un adulto y se siente culpable porque esa persona ha fallecido, o una persona que sin quererlo ha sido testigo impotente de un accidente que no ha podido evitar. Predicciones negativas. Abre paréntesis: morirás a tal edad, nunca serás madre, etc. Cierra paréntesis. Maldiciones, maleficios y otras posesiones imaginarias. Ejemplo: una psicóloga profesional a quien durante su infancia su padre ha repetido en muchas ocasiones, abre comillas: si no estudias una carrera de ciencias, serás siempre una vagabunda. Los demás estudios no dan económicamente para vivir. Cierre paréntesis. Se sentía limitada en su práctica profesional por aquella predicción negativa. Tenía pocos clientes y percibía que tal maldición la unía aún con su padre. Su acto de psicomagia consistió en disfrazarse precisamente de vagabunda y recibir así a sus pacientes durante un día entero. Osó incluso presentarse ante ellos sucia, con la nariz maquillada de color rojo, con una botella de vino barato sobre la mesa y un trozo de queso camembert muy pasado. La realización teatral de la citada predicción la liberó de forma perdurable, y su ejercicio profesional conoció a partir de entonces un nuevo desarrollo, porque había dejado de prohibirse a sí misma en el ejercicio de su profesión con el talento y éxito debidos. En términos metagenealógicos, podemos decir que el estudio del nudo se corresponde con el trabajo sobre el pasado y la psicomagia con el trabajo sobre el futuro. Estos dos aspectos se combinan entre sí y son indisociables. Es necesario hacer comprender a la persona que la manera en que vive hoy no es otra cosa que el resultado de una serie de acontecimientos, traumas y concesiones hechas a una educación patológica, al mismo tiempo que se le debe facilitar una acción de apertura sobre su porvenir, por medio de un acto metafórico.
El acto psicomágico es como un viaje al futuro que nos permite tener aquí y ahora la experiencia inmediata de cómo será nuestra vida cuando podamos realizar, percibir y experimentar todo lo que nuestra formación pasada nos habría prohibido. Dicho en otras palabras, la psicomagia nos hace eclosionar desde el ego artificial forjado por el árbol genealógico, por medio de una serie de acciones poco comunes y siempre marcadas por una dimensión más amplia, al genio, al héroe, al santo o al campeón que nosotros podemos ser. La personalidad adquirida es una colección de hábitos, mientras que el acto psicomágico rompe con todos esos hábitos y propone una experiencia iniciadora que jamás había disfrutado. En la dinámica entre pasado y futuro, la persona dispondrá por fin de los medios precisos para poder elegir libremente su propio camino en la vida. A lo largo del trabajo sobre los nudos, los abusos y la curación del árbol genealógico, citaremos numerosos actos de psicomagia de los que el lector podrá apropiarse si así lo desea. Si bien la psicomagia es muy seductora, hay que aclarar que no es un juego ni tampoco un arte fácil de dominar. Un buen acto de psicomagia recordará una manifestación artística de calidad, un cuadro sublime, un canto puro y sincero, una danza expresiva y etérea. Parece fácil y evidente, y el espectador lo percibe como algo eminentemente familiar. Pero de la misma manera que no todo el mundo puede ser Miguel Ángel, Mercé Cunningham, Isadora Duncan o María Callas, será necesario tener una formación muy sólida, un talento enorme y la debida experiencia para llegar a concebir actos de psicomagia verdaderamente salvadores, bien sea en beneficio de uno mismo o bien en el de los demás. En las artes no terapéuticas, un ego arrollador puede ser una ventaja. El consumo de estupefacientes es aceptado y la ausencia de talento castigado por una reacción negativa por parte del público. Por lo que se refiere al arte de la psicomagia, es muy necesario estar atentos al hecho de que la psicomagia se dirige a personas que sufren y exigen por eso un nivel de conciencia transpersonal y de higiene psíquica impecables. Todo desbordamiento del ego del psicomago supondrá una agresión para la psique del consultante. La herida de otra persona no puede ser jamás el lugar de disfrute narcisista para el aprendiz de psicomago. El uso de estupefacientes es inaceptable ante una persona que intenta, con todas sus fuerzas, alcanzar la claridad, y la falta de talento o de pertinencia, desgraciadamente puede pasar desapercibida por el consultante, que tiene tanta necesidad de encontrar una solución que ingenuamente aplicará un acto de psicomagia erróneo y creerá que la solución a su problema ha llegado. Numerosos actos de psicomagia están relacionados con rituales de entierros. Simbólicamente, eso significa que un pasado mortífero puede reposar en paz o que una persona desaparecida pueda hallar su última morada. Pero si racionalmente todos aceptamos la muerte como final, el inconsciente la considera de forma contraria, como un intervalo dentro de un ciclo llamado a regenerarse sin fin. Esta es la razón de que en psicomagia no se entierre jamás a nadie sin plantar una maceta en el mismo lugar en que está la sepultura. Así se podrá clausurar el acto en paz y sin culpabilidad, dado que una nueva vida crece sobre aquel a quien se acaba de enterrar. También en ciertos casos extremos, una persona puede llegar a significar su propia muerte, o para ser más precisos, la muerte de una antigua personalidad. A tal efecto, la persona podrá pronunciar su propio panegírico fúnebre ante los reunidos, tomarse en un agujero cavado en la tierra y ser cubierto con esta, excepto el rostro, para con los ojos cerrados dejar morir todo aquello que realmente no le pertenezca, y después renacer a una vida nueva cambiando su nombre de pila, como se detallará en el capítulo 9. Se trata, pues, de dejar caer una piel ya muerta, como hace una serpiente, y materializar esa muda a través de un acto celebrado con testigos. Para ser un psicomago en ciernes, aconsejar adornar el acto proponiendo a una persona interesada esculpir su propia lápida y dejarla en el lugar de enterramiento en vez de plantar un árbol o una planta,
Dicho aprendiz de psicomago estará cometiendo un grave error. Lo que era un terreno fértil se convertirá en un cementerio. La persona afectada vivirá a partir de entonces sintiendo que una parte de ella sigue enterrada en un determinado lugar. Un acto de psicomagia imperfecto es tan peligroso como una intervención quirúrgica llevada a cabo sin tener en cuenta las reglas de la profilaxis, porque no se puede penetrar impunemente en la estructura psíquica de una persona para depositar allí informaciones negativas, corriendo así el riesgo de provocar en ella después angustia, culpabilidad o pesadumbre. He aquí una razón por la cual no es conveniente aconsejar a otra persona realizar un acto que quizás haya funcionado para uno mismo u otra persona. Es preferible obtenerse de ello. A pesar de su imagen tan seductora, la psicomagia es una herramienta muy potente que puede causar graves daños cuando es utilizada mal. La psicomagia, en efecto, puede ser la vía rápida de soluciones a una fijación o un trauma, pero nada debe reemplazar jamás a la soberanía individual de una persona a la hora de decidir qué es lo mejor para ella. La psicomagia pone en movimiento las 4 energías del ser humano, que pueden acercarlo a los 4 principios de la magia. Querer, el intelecto. Osar, centro emocional. Poder, la energía sexual y creativa. Callar y obedecer. Vivir el acto sin exhibicionismo ni provecho, aceptando su resultado apaciblemente, sin finalidad alguna. Los 4 principios de la magia, igual que los de la psicomagia, consisten en alinear y unir nuestros 4 lenguajes que se habían visto disociados por la formación familiar, social y cultural, con el fin de obligarnos, en detrimento de nuestro ser verdadero, a mostrarnos conformes con un modelo del pasado que proviene de la tradición de una identidad ya conocida. Los medios empleados para hacerlo, tanto por parte de la familia como de la sociedad, proceden del terror. El surgimiento de la novedad amenaza el orden establecido y el disidente debe ser amenazado a cambio. Una persona que desee cambiar verdaderamente deberá querer liberarse de los prejuicios y de la tiranía de la familia, para así poder realizarse por completo, es decir, para realizar todo su potencial y obedecer de esta forma a una voluntad superior, la de la conciencia universal. A menudo esto significa elegir entre el intelecto y la intuición, y dar primacía a la intuición, al servicio de la cual el intelecto se comportará como un fiel servidor. Osar significa que la persona se decida a romper los límites impuestos por su vida cotidiana, su formación afectiva, para aceptar el cambio y hacer cosas que no ha hecho jamás, superando tanto al temor a perder como a fracasar, y someterse a experiencias para conocerse a sí misma y también aceptar voluntariamente el dolor emocional para cortarlo tajantemente. Esto supone ser capaz de penetrar las propias emociones negativas, una calidad de atención y de presencia que permite aceptarlas por completo para poder superarlas a continuación. Como sugiere el diablo, arcano 15 de la carta del tarot, con sus numerosos ojos repartidos por todo el cuerpo, explorar las profundidades propias implica perder el miedo a verse uno mismo. En efecto, el acto radical de verse, el yo cotidiano comienza a disolverse de forma inmediata. Es necesario también demostrar que se puede ser uno mismo, y no lo que los otros quieren, y hacer lo que verdaderamente se desea. Por eso, dar el paso a hacer el acto psicomágico representa el poder, el triunfo de la intención puesta en marcha contra la imposición, liberándose de la obediencia a las órdenes y prohibiciones del árbol genealógico. En la magia tradicional, el diablo se ve despreciado y rechazado porque él es por excelencia el que no puede, el que fracasa y se ve obligado a recurrir a toda clase de artimañas para encubrir su tremendo descalabro.
Ante Dios, Él es un perdedor. Psíquicamente, el diablo es una imagen de nosotros mismos en lucha contra nuestra propia realización. El mago es perfectamente capaz de vencer y dejar de luchar contra sí mismo. El acto psicomágico, con sus dimensiones ritual y artística, representa un gesto único e inolvidable que sella esa victoria sobre uno mismo, sobre el niño persistente en nosotros, sobre la inercia del pasado. La última fase es la más difícil y por tanto la más sencilla: el silencio, callar y obedecer. Al comprender que las palabras no son la realidad y que el pensamiento es el enemigo del reencuentro con uno mismo, tomamos la decisión de detenerlo para respetar la vida, para percibir y para agradecer. Callarse es a sí mismo no debatir, dejar de negar y aceptar recibir los frutos del acto. El mago acepta este regalo que todos hemos recibido como herencia, el universo entero que compartimos con el resto de seres vivientes. Es en esto donde se encuentra el auténtico sentido de callar, en pasar del yo a nosotros y convertirse en el resplandor de la totalidad, a que ya hemos denominado como un ser transpersonal. Calmando la angustia individual del impulso prohibido, escenificando un acto que lo realice, se llega a pasar de ese yo detenido en el tiempo cuando se forma un nudo de la infancia, a un yo adulto que se integra en el presente, en la colectividad y en la aspiración del ser esencial al desarrollo futuro. Supone también, en un plano práctico, no ceder a la tentación de ponernos a debatir. Si se decide realizar un acto de psicomagia, se realizará tal cual, sin titubear ni discutir interminablemente, pasando a la acción. Cuando haya sido realizado, se podrá narrar retrospectivamente a personas de buena fe a las que esta experiencia pudiera interesar. Núcleo y nudos incestuosos. El núcleo infantil y su destinación. Un niño o niña está formado para pensar, amar, desear y vivir en la inmediata proximidad de su familia, padres, hermanos y a veces tíos o abuelos. Su primer movimiento en las cuatro energías es unirse a los miembros de su familia, hablando una lengua materna, armando en primer lugar a quienes cuidan de él, aprendiendo a desear y a conocer sus primeras satisfacciones sensuales en el marco familiar, y así crece, come, duerme y vive entre los suyos. Si este núcleo es acompañado por unos padres maduros, el niño o niña podrá algún día emerger de la familia y asumir su lugar en el mundo. Como habla en su lengua materna, será capaz también de aprender otras lenguas extranjeras. Como ha vivido una relación de amor compartido entre sus padres, será igualmente capaz de amar a una persona externa al clan. Como le han provisto de unas sólidas raíces, de un territorio de base, podrá explorar la totalidad del mundo. Como ya habrá formado su deseo erótico y creativo en el seno de la célula familiar, podrá desear una persona ajena, crear obras, objetos y estructuras independientes al clan. La destinación del crecimiento del núcleo incestuoso es descubrir el mundo, unirse con él. Los vínculos establecidos con el entorno familiar le permitirán por último abandonar la familia. El nudo del núcleo incestuoso adulto. Este es un nudo muy frecuente porque la relación con los padres es la más importante y muy a menudo se ve perturbada en el árbol genealógico. El incesto es al mismo tiempo uno de los mayores tabúes de la humanidad y un impulso universal. Ahora bien, y como ya hemos visto en el capítulo que trata sobre las triadas, el niño o niña es absolutamente dependiente de la relación que sus padres le propongan. Si estos son padres ausentes, han fallecido o tienen dificultad para asumir su papel parental, se creará un nudo incestuoso de la misma categoría que si uno de los progenitores o los dos a la vez impusieran al niño una relación excesivamente opresora o demasiado exclusiva, dominante y fusional. Ese mismo niño, cuando sea adulto, conservará una fijación parcial o total con uno o varios miembros de la familia. El proceso de realización emocional podría resumirse esquemáticamente de la siguiente manera. En un principio, el bebé vive en simbiosis con la madre, después se descubre e identifica con un ser distinto, más adelante descubre la existencia del otro,
y por último del nosotros, es decir, de la identidad transpersonal. Los nudos incestuosos del árbol genealógico obstaculizan este proceso, o cualquiera que se haya visto privado del mismo no puede tener acceso a su ser esencial y vive en un estado permanente de rabia. En la fijación incestuosa con la apariencia de un amor desmesurado por la familia, lo que hay en realidad es un odio subyacente. La base del incesto reside en el dolor rencoroso de no poder ser uno mismo. Todo nudo incestuoso produce un aislamiento. Si la destinación del núcleo incestuoso infantil es la apertura al mundo, el efecto del núcleo incestuoso adulto es el aislamiento en el seno de la familia, la incapacidad para protegerse a sí mismo en el mundo. Los escasos testimonios que existen de parejas incestuosas que hayan logrado superar, de común acuerdo y en total libertad, el tabú del incesto, nos enseñan que la realización del incesto produce un sentimiento de gran superioridad sobre el resto de la humanidad, paradójicamente unido al de la vergüenza social que va a separar a la pareja en cuestión del resto de la sociedad. En cuanto a los casos extremos de actos incestuosos, violentos y abusivos que con frecuencia aparecen en los titulares, estos casi siempre terminan juzgándose, siendo el responsable condenado a la cárcel. El nudo incestuoso puede provenir de una carencia. Cuando uno de los progenitores fallece prematuramente, es corriente que se convierta en un modelo insuperable e ideal sobre el que el niño proyectará todas las cualidades posibles e inimaginables. Toda carencia relacional prolongada genera un nudo incestuoso nacido de la propia carencia. Por ejemplo, un niño o niña que no ha tenido con su padre una relación intelectual u otro tipo de comunicación puede convertirse de adulto en un fanático defensor de las ideas paternas y no vivir más que según las creencias y la moral de su padre, con la esperanza inconsciente de atraer su atención, incluso aunque haya muerto. Igualmente, una persona que no ha sido querida por sus padres puede compensar tal carencia afectiva tras el fallecimiento de ambos, apegándose en exceso a la casa familiar que se convertirá en el centro de su mundo. El nudo afectivo, yo nunca he sido querido, se convierte así en un núcleo incestuoso material. Abre comillas, la casa de mis padres viene a reemplazar ese amor que nunca me dieron, y si fuera necesario, me arruinaría por salvarla. Cierra comillas. El nudo puede ser la consecuencia de un exceso de una relación impuesta. Tomemos como ejemplo la frecuente situación en la que un progenitor forma pareja con el hijo o hija. Una mujer decepcionada de su marido vuelca todo su afecto sobre su hijo, que crece con el peso de una relación que no corresponde ni a su edad ni a su estatus, y lo hace prisionero de un nudo. Abre comillas, no puedo abandonar a mi mamá, se moriría, cierra comillas. Sería el mismo proceso en el tránsito al acto sexual. Le crea también un nudo incestuoso. Cuando los padres hacen dormir a varios hijos en la misma cama, podríamos decir que lo que hacen es estimular el desarrollo de una sexualidad incestuosa, en la cual ellos participan simbólicamente al crear las condiciones propicias. El núcleo incestuoso adulto en los 4 centros. Para reconocer aquí la existencia de un núcleo incestuoso en el árbol genealógico, he aquí 4 ejemplos que pueden ponernos tras su pista. 1. Núcleo incestuoso intelectual. Se piensa como el padre o la madre, se defienden sus ideas. No se habla más que su lengua y no consigue desprenderse de su acento de origen al aprender una lengua extranjera. Cursa determinados estudios para ser reconocido por ellos o bien fracasa para atraer su atención. Adopta de sus padres su sistema de valores y vota lo mismo que ellos. Sistemáticamente le pide consejo antes de hacer cualquier cosa y se deja influenciar por sus opiniones o por las de su hermano, y discute siempre con sus padres para poder reencontrarse con la relación conflictiva infantil, la única que conoce. 2. Núcleo incestuoso afectivo. El objetivo principal del amor es el padre o la madre o un hermano o hermana. Una hermana que se casa con el mejor amigo del hermano, incesto por poderes. Un hombre permite que su madre le separe de todas sus novias. Una hija se casa con un hombre que se llama igual que su padre, que un empleado de su padre, o que un amigo de su padre. No se enamora más que de personas que ya tienen pareja, reproduciendo entonces el triángulo edípico, en el que el padre o la madre son el rival.
La pena de amor por no haber sido querido por el padre o la madre impulsa a la persona a permanecer soltero durante toda su vida, o a proyectar sus relaciones afectivas idealizadas sobre personas inaccesibles. Delirio erotomaníaco. 3. Núcleo incestuoso sexual creativo. Una relación incestuosa en el pasado deja un elemento de fijación, un secreto, una vergüenza, un fantasma, un bloqueo o incluso un hijo nacido de un incesto familiar. El hijo permanece virgen o se vuelve impotente para no traicionar a su madre. La hija se convierte en ninfómana y o frígida después de haber sido seducida sexualmente por su padre, quien le ha hecho experimentar los únicos orgasmos de su vida. En el plano creativo, el hijo o hija repite y prolonga la obra artística del padre o la madre, copiando su estilo, chupando de su universo y uniéndose el progenitor incestuosamente a través de esta creación. 3. 4. Núcleo incestuoso material. Un niño o niña llega de adulto, vive de heredero de sus padres, duerme en la cama de ellos, se pone la ropa de otros miembros de su familia, no come nada que no sea platos preparados por su madre o su padre u otro familiar, trabaja en el negocio de la familia, en un puesto en que no le permite desarrollarse, etc. Algunos aspectos culturales y religiosos del núcleo incestuoso. Muchos mitos fundadores de las culturas diferentes se basan en uno o varios incestos. Este tabú fundamental no era aplicable a los dioses, por lo que es lógico pensar que en el antiguo Egipto esta misma circunstancia pudiera haber sido una prerrogativa real, como una prueba de la naturaleza divina de los faraones. En Occidente, el mito cristiano, entendemos por mito el relato sobre el que se funda la creencia religiosa, nos presenta un incesto de carácter fundador, vivido en un mundo simbólico. Una joven Virgen María queda cinta por obra del Señor el Padre Supremo. Dios Padre eligió a esta mujer pura que jamás había acostado con nadie. Entró en ella y se transformó inmediatamente en su hijo. José, el esposo de María, no será más que el padre putativo de este niño. Se puede afirmar que si María era virgen, tal como defiende la religión católica, fue su hijo que la desfloró al nacer, como habría hecho un amante. Una vez nacido, María lo acompañará fielmente. Se podría decir que como una auténtica esposa, hasta su crucifixión, tal como testimonian las piedades y los Stabat Mater del arte occidental. Según las variantes católica y ortodoxa del cristianismo, ella se unió directamente con su hijo en el paraíso, inmediatamente después de su muerte. Asunción al tránsito de María. Traducido al lenguaje del árbol genealógico, este relato fundador produce en las mujeres del ámbito cultural cristiano la misión de engendrar un hijo perfecto, a través del cual ellas se podrán realizar y cuyo padre simbólicamente deberá ser el propio Dios, es decir, para la psique de la niña pequeña su propio padre. Si en un árbol genealógico los nombres de María y José se repiten durante varias generaciones, es probable que ese árbol esté marcado por esta influencia cultural. El hijo perfecto no se llamará necesariamente Jesús. Ese nombre es exclusivo de la cultura hispánica, sino Manuel o Emanuel, Pascual o Pascal, Cristóbal o Christopher, Noel, Cristian, Domingo o Dominique, Salvador o Salvatore, etc. El padre de este niño puede ser un padre ausente, desconocido, muerto y desaparecido. Cuando una mujer dice haber quedado encinta de un desconocido y no hay rastro de él en ninguna fotografía de la familia, o que fue abandonada durante la gestación, o que el hombre la decepcionó tanto que lo ha borrado de su vida, significará que inconscientemente su deseo era engendrar ese hijo con su propio padre, llevando a cabo de tal manera la unión incestuosa con la que ella soñaba desde su infancia. Si el hijo que ella ha traído al mundo lleva su propio apellido de soltera, o sea, el patronímico de su padre, este sueño incestuoso se realiza incluso en el registro civil, y simbólicamente, el retoño prolonga el linaje del abuelo materno. Y pasar de los 33 años será crucial para un hombre que ha nacido bajo tales auspicios. En una situación así, el nudo incestuoso es doble, entre madre, abuelo materno y entre madre e hijo, que encarna al abuelo de la misma manera que Jesús encarnó a Dios Padre. Psicomagia es resolución de un núcleo incestuoso. El núcleo incestuoso es uno de los más habituales.
Su manifestación bajo diversas formas se orienta hacia el deseo de tener una relación íntima con el padre o la madre, y a veces con el hermano o la hermana. Esta intención infantil perdura como si fuera una obstinada energía que se ha marcado un objetivo. Como señaló Oscar Wilde, abre comillas, la mejor manera de vencer una tentación es caer en ella, cierra comillas. Cuando los hijos, generalmente del sexo opuesto, han crecido sin conocer a sus padres, en el momento de reunirse con ellos, si el hijo o la hija ya son adultos, el deseo incestuoso surge con una gran intensidad. Muchas hijas que no habían conocido a su padre quedan decepcionadas cuando lo encuentran lo ven ebrio, confundido o reacio de esa reunión. Pero esas resistencias lo que encubren es el pánico que sienten ante ese deseo incestuoso y su prohibición radical, que es uno de los ejes fundadores de la humanidad. El acto de psicomagia central para este núcleo consiste en llevar a cabo metafóricamente una relación sexual con un miembro de la familia, algo que deberá realizarse sin autocrítica alguna, dado que jamás se hace responsable de los nudos cuyo rastro alguien lleva sobre sí. La persistencia del núcleo fue creada por los propios padres. Si mi padre o mi madre han hecho de mí su pareja afectiva o sexual, si me han hecho dormir con mis hermanas y hermanos en la misma cama, y si yo no he sentido jamás la más mínima muestra de afecto por parte de mis padres, es absolutamente legítimo que yo tenga un núcleo incestuoso, y resultará liberador que lo acepte haciendo frente metafóricamente. Acto psicomágico. Se debe vestir con la ropa sustraída en secreto del padre o madre a una persona que nos dé su consentimiento. Si el préstamo resultará imposible, puede imprimirse en una camiseta la foto del progenitor, o bien escribir el nombre de dicho progenitor en la frente de nuestro colaborador. Una vez que el padre o la madre metafóricos se hayan vestido con esa ropa, deberán pronunciarse el diálogo introductorio, abre comillas, acepto ser en este acto de psicomagia mi padre y madre, añadir el nombre de pila del progenitor. En este acto de psicomagia acepto ser nombre del progenitor, cierra comillas. Inmediatamente el hijo deberá proponer al progenitor o progenitora el acto sensual efectivo y, si fuese conveniente, también sexual. En todo momento el hijo podrá modificar o interrumpir el curso de la relación íntima. Si el núcleo tiene una dimensión sexual importante, si ha producido una inhibición sexual, lo preferible será mantener una relación sexual completa, incluyendo un orgasmo real o muy bien simulado por parte de los dos colaboradores. Cuando el hijo considere concluido el acto de psicomagia, desvestirá a su colaborador o colaboradora y le agradecerá su intervención con esta fórmula ritual, abre comillas. Gracias por haber representado a mi padre y madre, decir el nombre, en este acto de psicomagia, cierra comillas. La elección del colaborador es importante. Ante todo, jamás debe proponerse un acto de esta naturaleza como medio de seducción o de reconquista a un colaborador con quien mantenemos, por otro lado, vínculos complejos. Lo ideal es que el colaborador sea alguien sobre cuya vida estaremos seguros que sea una persona de buena voluntad y con la cual la relación afectiva y sexual esté muy clara. Al final se puede compensar con un regalo por la ayuda prestada, una merienda, una invitación al cine, etc. Si el acto de psicomagia se ha llevado a cabo con la pareja que tienes en tu vida real, para cerrar el acto será necesario bañarse juntos, enjabonándose el uno al otro, después de que él o ella haya dicho, abre comillas, por este acto de psicomagia, yo no encarno más a tu padre o madre, cierra comillas. Toda ropa que se haya utilizado en el acto deberá ser enviada al tinte para que la limpien. Después deberá ser devuelta al progenitor correspondiente, acompañada de un pequeño regalo, un tarro de miel, unos bombones, una botella de vino, etc. Para que el progenitor no quede muy sorprendido por el regalo, se le puede decir, abre comillas, toma, lo tenía en mi casa, pero creo que esto es tuyo, cierra comillas. En el caso de que la relación con el progenitor sea muy conflictiva, se le puede devolver la ropa o la camiseta en un paquete enviado a su atención, además de unas flores blancas anónimamente. Si hubiera fallecido, la ropa se llevará a su tumba o donde fue incinerado, junto con un tarro de miel.
Núcleo bisexual y núcleo y nudo homosexuales. El núcleo infantil y su destinación. En el fondo, todos somos bisexuales, es decir, que nuestra necesidad de intimidad, de amor y de identificación se inclina tanto hacia el padre como hacia la madre. El niño o niña tiene necesidad de confrontarse con las dos polaridades sexuales para ir reconociéndose poco a poco en la personalidad sexual que le corresponda y de la manera que le sea propia. La pulsión incestuosa, complejo de Edipo y de Electra, según el psicoanálisis, es de naturaleza bisexual y base del desarrollo del niño que se ve atraído por sus dos progenitores. Ciertos consultantes conservan un recuerdo muy vivo de su deseo por su padre, que ellos hubieran querido que fuera mujer para poder hacerle hijos. Igualmente en el caso de una niña, existe el deseo de hacer un hijo a su madre. Es absolutamente sano que a lo largo de su desarrollo, un niño o niña atraviese una fase en la que huya de sus amistades del sexo opuesto, se concentre en niños y adultos del mismo sexo que él. Esta identificación con un grupo monosexuado refuerza la identidad masculina o femenina. Es precisamente esa edad en la que los chicos no quieren jugar con las chicas y en la que las chicas adornan sus habitaciones con pósteres de actrices, cantantes, heroínas o famosas que le gustan. Así, tanto la identidad masculina como la femenina se construyen sobre la base de la personalidad propia y a la vez en función de las asignaciones que nos hayan sido dadas. En la edad adulta se vive como hombre o como mujer, pero en realidad cada uno de nosotros y en los 4 centros somos masculinos y femeninos al mismo tiempo y en unas proporciones que varían según los casos. Por otra parte, se puede tener un atractivo que resultará inexistente, moderado, fuerte o muy fuerte para personas de uno u otro sexo. Todos estos factores determinan la identidad tanto sexuada como sexual de cada uno de nosotros en el seno de la sociedad, en la que la reproducción estará asegurada por medio de la unión heterosexual. Pero el ser esencial se encuentra mucho más allá del género. Se podría decir que es andrógino, en el sentido que une y supera las dos polaridades sin discriminación alguna. Si los padres viven serenamente su propia identidad sexual, si son capaces de aceptar los diversos grados de masculinidad y de feminidad presentes en cada uno de ellos, el niño superará su núcleo bisexual y se convertirá en un ser provisto de una identidad orgánica, macho o hembra, que tendrá acceso a su ser esencial andrógino, parte femenina y masculina. Cualquiera que sea su orientación sexual, será capaz de actuar desde sus lados femenino-masculino y aceptar las dos polaridades sexuales que hay en cada uno de nosotros. Podrá entablar serenamente una relación con cualquier persona, al margen de la identidad y preferencia sexual que ésta tenga, así como hacer frente al carácter mixto del mundo. Por tanto, la destinación del crecimiento del núcleo bisexual es la aceptación pacífica del propio género, de la sexualidad propia y de los otros, así como la conciencia vivida de la androginia esencial. El nudo o núcleo homosexual adulto. Son varios los factores que pueden dar origen a un nudo homosexual y su causa puede radicar en un problema ligado a la homosexualidad en el árbol genealógico, un abuso homosexual, la prohibición de homosexualidad en sí, una experiencia secreta, un amor que nos ha contrariado, etc. Una fijación monosexual debida a la simple eliminación de las dos polaridades en uno de los 4 centros. La ausencia afectiva total o no de un padre hacia un hijo o de una madre hacia una hija. Una infravalorización intelectual exagerada hacia las mujeres. El odio a los hombres. Internamiento prolongado del niño en una institución de acogida no mixta, etc. Si la homosexualidad ha estado prohibida o considerada una perversión por las culturas impregnadas de una dominante ideología heterosexual,
Es paradójicamente cierto también que la prohibición y el temor a la sexualidad entre hombres y mujeres en instituciones estatales o religiosas, donde la mezcla de sexos estaba prohibida, ha servido para propiciar situaciones homosexuales de hecho, a menudo secretas o abusivas, en ejércitos, conventos, internados, prisiones o lugares donde la energía sexual, sin embargo, ha acabado expresándose por propia decisión o a la fuerza entre personas del mismo sexo. Nuestro propósito, evidentemente, no es estigmatizar la homosexualidad, sino por el contrario, dilucidar la forma en la que el árbol genealógico, muchos de nuestros ascendientes han vivido su identidad sexual y sus preferencias sexuales de manera obligada. La dominación masculina plenamente en vigor en las culturas llamadas civilizadas ha causado desde este punto de vista auténticos estragos en el equilibrio masculino-femenino. Desde el momento en que una generación establece con la siguiente un nudo homosexual, por rechazo, eliminación o infravaloración del impulso homosexual, en uno de los 4 centros, la persona afectada queda prisionera en un núcleo que por lo generalizar llamaremos el núcleo homosexual. Eso quiere decir que la libertad de ser hombre o mujer, homosexual o heterosexual está comprometida y que el acceso a la androginia esencial está cortado. Nudo homosexual por carencia, rechazo o secreto. Por infravaloración sistemática de un género. El niño o niña no ha nacido con el sexo que se deseaba, por tanto, se dedicará a imitar al otro sexo para ser aceptado. Este es un nudo muy frecuente en el caso de las niñas en nuestra civilización masculinista. Una madre decepcionada por los hombres o un padre despreciado por las mujeres inculca a su prole el odio o el desprecio hacia el sexo opuesto. Por homosexualidad secreta o reprimida. Hace caer todo su peso sobre las relaciones afectivas del árbol. Por educación monosexual. El padre ha desaparecido y el niño crece en un grupo de mujeres, o a la inversa, si es una niña, el niño crece en un internado que no es mixto, o bien circunstancias similares que en la edad adulta condicionan negativamente las relaciones con el sexo opuesto. Nudo homosexual por exceso o abuso. Por prohibición al niño o niña de vivir su desarrollo sexual de una manera abierta, con una serie de medidas abusivas, vigilancia acerca de la masturbación, culpabilización de la sexualidad, prohibición de salir o relacionarse con personas del sexo opuesto. Por un abuso homosexual cometido en un centro educativo religioso o en la propia familia. Por favorecer la sociedad o la familia un sexo en relación con el otro. Los niños o niñas tendrán tendencia a identificarse con el sexo privilegiado y a rechazar su propia identidad, que es sinónimo de oprimido. Por ejemplo, son muchas las culturas en las que lo masculino es señalado como lo fuerte. Cuenta además con prerrogativas como el dinero, la libertad, el trabajo o la inteligencia. La madre tristemente podrían entonces masculinizarse y transmitir a sus hijos una visión distorsionada de lo femenino. El núcleo homosexual adulto en los 4 centros. Núcleo homosexual intelectual. Misoginia, ultrafeminismo, machismo, desprecios del pensamiento masculino o femenino, cualquier teoría moral que excluya un género en beneficio del otro, favorecer el pensamiento de la expresión masculina o femenina, la política y la economía vistas como un asunto de hombres, infravaloración o sobrevaloración de lo racional o de la intuición, cuando en realidad es la colaboración de ambas lo que hace completo a un espíritu. Núcleo homosexual afectivo. Cualquier sentimiento exclusivo o intensificado por un género particular activa este nudo, como cuando el padre o la madre prefieren a sus amigos del mismo sexo antes que a sus familiares. Se puede hablar de la existencia de un nudo homosexual inversamente. El odio hacia el género opuesto es también una manifestación de la existencia de dicho nudo. Nudo homosexual sexual creativo. Rechazo del deseo auténtico. Heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad reprimidas. Sexualidad vergonzante. Las violaciones en grupo son una manifestación de nudo homosexual. Homosexualidad por poderes.
Ejemplo, acostarte con el compañero de tu mejor amigo, de tu jefe, etc. Creatividad que ignora o rechaza la influencia de una de las dos polaridades o que exalta un sexo en relación con el otro. Paréntesis, las películas de vaqueros donde la amistad entre hombres está por encima de todo y las mujeres no cuentan. Las películas bélicas y el heroísmo masculino, o al revés, series como Sexo en Nueva York sobre la amistad femenina. Cierre paréntesis. Núcleo homosexual material. Todas las situaciones en las que uno de los dos sexos queda excluido de un territorio dado ponen de manifiesto la existencia de un nudo de esta clase. Clubes exclusivos, masculinos o femeninos, equipos deportivos, monasterios, internados de chicos o chicas, cuerpos del ejército que impiden la incorporación de mujeres, etc. Algunos aspectos culturales y religiosos del núcleo homosexual. Como ya hemos dicho, la cultura patriarcal masculinista ha generado sólidos núcleos homosexuales. El aborrecimiento del cuerpo femenino, considerado como impuro, el horror hacia la menstruación y el imperativo de la virginidad impregnan todo el judeocristianismo. Esta exclusión y este temor hacia lo femenino sirve para justificar el celibato de los sacerdotes y la imposibilidad de que la mujer alcance el estatus de oficiante en las religiones monoteístas. Tanto en las sinagogas como en las mezquitas, las mujeres deben rezar en un lugar oculto, más pequeño y menos ornamentado que el reservado a los hombres, para que los hombres no se distraigan de su piedad por culpa de su presencia. Desde hace muchos siglos, todas estas aberraciones espirituales vienen siendo comúnmente aceptadas, ocasionando una separación de sexos que da lugar a numerosas situaciones de homosexualidad en instituciones religiosas, en monasterios, etc., o abusos con niños o niñas y, en el mejor de los casos, al disfrute de una homosexualidad asumida. El budismo no está exento de esta exclusión de un género en beneficio del otro. Para el Buda y sus primeros discípulos, ninguna mujer podía iluminarse. Tenía que volver a encarnarse con una forma masculina. En el mundo entero, la gestión de la economía sigue aún reservada a los hombres y en la mayoría de los árboles genealógicos el dinero es considerado como un atributo viril. Esto será necesario tener en cuenta cuando analicemos la relación del árbol genealógico con el dinero. Psicomagia y resolución del nudo homosexual. Este núcleo se dará diferente según sea la persona, hombre o mujer, y heterosexual u homosexual. El nudo se expresa siempre como una dificultad para convivir en el mundo en el que los dos géneros coexisten de una forma abierta. También tiene que ver muy a menudo en el árbol genealógico con un rechazo a una tendencia reprimida de la homosexualidad como expresión del deseo. El nudo homosexual femenino. Este núcleo está con frecuencia ligado a una infravaloración de lo femenino de una otra forma. Si los padres, el padre en particular, lo que deseaban es tener un varón y la hija se masculiniza para merecer su atención, el primer paso para la consultante consistirá en reconocer su tendencia a vivir su vida como si fuera una machota. Y esto es algo que ver a una mujer comporta una profunda falta de confianza en sí misma y que puede adoptar varias formas. Virilización intelectual y social. La única parte de mí que puede manifestarse como enteramente masculina es mi inteligencia, mi capacidad de dirigir, de generar dinero, de dominar la realidad, etc. Será comillas. La contrapartida de todo lo anterior es una gran inseguridad corporal, sexual, creativa o afectiva. Rechazo del cuerpo femenino. Como para obedecer una cocción de los padres, los signos corporales de feminidad disminuyen. Caderas estrechas, pecho liso, vaginismo, frigidez, patologías del aparato reproductor, reglas dolorosas, fijación anal en la sexualidad, etc. La consultante vive sumida en el dolor con un andrógeno mutilado. Todo o parte de su realidad orgánica le está prohibida o la vive como si fuera una carga. Ella puede llegar a percibir que no vive nada más que en su intelecto y que su cuerpo le es extraño.
y este carácter incompleto del sentido de sí misma resulta doloroso o patológico. Ira y frustración constante ante los hombres o por el contrario ante las mujeres. En realidad, las dos actitudes están incluidas en el mismo núcleo, como si uno de los dos géneros fuera esencialmente perverso o culpable. Se puede considerar que una mujer lesbiana porta un núcleo homosexual de la misma naturaleza que el de una mujer heterosexual, si también fuera víctima de alguna de estas manifestaciones. En todos los casos, el núcleo homosexual ya está presente en generaciones anteriores del árbol genealógico y es necesario identificarlo. Numerosos padres con un núcleo homosexual frenan la feminidad de sus hijas debido a una actitud misógina, una preferencia efectiva hacia sus hijos varones o a sus amigos. Identificar los núcleos en el árbol será pues el primer paso. La psicomagia podrá entonces moverse sobre los dos planos. Restauración de la identidad sexual femenina, el cuerpo dentro del cual se vive no es malo, y proceder a la función del falo artificial, es decir, esa proyección impuesta a la niña enseñó la cual debería tener algo que no tiene. Exaltarlo con la sangre menstrual como un medio creativo. Si la mujer está todavía en edad de tener la regla, pintará con sangre menstrual su autorretrato desnuda, transmitiendo plenitud, para después exhibirlo como un marco plateado en una de las habitaciones de su casa o en su despacho sin tener que dar explicaciones por ello. Este acto de psicomagia restaura la feminidad en su capacidad creativa, al permitir un acto que solo es posible gracias a que su útero cumple su función. Si ya hubiese llegado la menopausia, la mujer podrá simular su regla con sangre falsa durante 3 meses para luego al tercer día del tercer mes realizar igualmente su autorretrato. Valorar la vagina como lugar de poder. Contrariamente a un extendido mito de la cultura fálica, la mujer que no esté privada de un imaginario falo, sino que muy al contrario está dotada de órganos sexuales internos que tienen potencia y valor propios, comillas, tener cojones, no es la única manera de reafirmarse en el mundo. Para restaurar el órgano genital femenino como lugar de poder, se puede colocar en su interior envueltas y cosidas en una gasa estéril provista de un fino cordón que permita retirarlas después 3 o más monedas de oro, bien limpias, que se llevan durante unos minutos, horas o varios días según la comodidad que se sienta. Este tesoro simbólico puede ser un buen apoyo para realizar a continuación una actividad creativa, una entrevista de trabajo, un encuentro intimidatorio, etc. Cuando el tesoro haya hecho su efecto y se haya integrado en la personalidad de la mujer, se pueden revender las piezas de oro para hacerse un regalo agradable o bien hacer que no se las engasten para una joya. Donde a continuación se entierra el pequeño envoltorio de gasa, se plantará una planta con flores o frutos sobre la propia sepultura. Si la infravalorización de lo femenino es de origen religioso o ideológico, se puede igualmente copiar un extracto de un texto sagrado sobre un pergamino, enrollarlo dentro del film para la conservación de alimentos y que la mujer lo lleve en el interior de su vagina cuando asiste a una ceremonia religiosa. Deshacerse del falo artificial. Si la familia ha proyectado sobre una hija su deseo de que lleve órganos sexuales masculinos que no le corresponden, será necesario materializar dicha proyección para poder deshacerse inmediatamente de ellos. La consultante puede comprar en un sex shop un falo y hacerlo más pesado rellenándolo con bolitas de plomo, si es hueco, o rodeándolo de anillos de metal si es macizo. La consultante deberá llevar este apéndice consigo durante un periodo de entre 7 y 40 horas, dependiendo de la identidad del núcleo, en su bolso o bien sobre su pubis. Cuando se produzca un momento de ira o de exasperación, lo sacará y golpeará con él sobre la mesa, el suelo, la pared, etc. Una vez que haya pasado dicho periodo de tiempo, la mujer lo enterrará y plantará una planta encima. Además, estos actos de psicomagia se recomiendan muy especialmente la práctica de cualquier actividad que exalte el cuerpo femenino, como la danza oriental o la danza del vientre. Siguiente. El núcleo homosexual masculino. Es muy parecido al núcleo femenino, aunque con otros tintes debido al contexto cultural. Muy a menudo es una lealtad hacia la madre que produjo este núcleo.
Si detestaba a los hombres, se puede apostar a que había proyectado sobre su hombrecito el deseo de que no creciera más y de que nunca fuera como todos esos cabrones. Si los hombres exaltados en la familia son curas, célibes y teóricamente puros, el niño puede crecer culpabilizándose de sus impulsos sexuales, también de sus caracteres sexuales secundarios. Y casi a la inversa, son muy numerosos los hombres que desarrollan un núcleo homosexual por la falta de padre. Es interesante destacar aquí que dos de los más grandes escritores homosexuales del siglo pasado, el francés Henri de Monterland, entre 1890 y 1972, y la francesa de origen belga Marguerite Yourcenar, entre 1903 y 1987, tenían un punto en común: haber destruido o matado, en el caso de Yourcenar, a sus respectivas madres en el momento de nacer. La madre de Monterland no se repondría jamás de aquella hemorragia uterina que sufrió. Es la inseminación del padre, el falo inseminador, el que causa la muerte de la madre. En el caso de Monterland se puede hablar de un núcleo homosexual, puesto que ocultó su pederastia durante toda su vida. La ausencia del padre es sin duda un elemento clave de este núcleo homosexual, como testimonia esta cita, abre comillas: estas lágrimas vertidas sobre un desconocido, como si fuera mi padre, simplemente porque ese desconocido era mayor. Todo el que es mayor es mi padre, inútilmente. Cierra comillas. Los abusos homosexuales padecidos durante la infancia y la adolescencia pueden crear un núcleo y a la vez una fijación cuya destinación es reproducir esta clase de sexualidad abusiva y una vergüenza. Frecuentemente, el pequeño o el joven adolescente no ha podido confiar a sus allegados el abuso o tocamientos sufridos, y el consiguiente secreto servirá para que el núcleo se sostenga. En todos los casos, la infravaloración puede ser corporal y sexual: problemas de erección o la eyaculación, deseo de ser poseído anal o bucalmente, pero con la vergüenza de haber sentido dicho deseo, o psíquica, sentimiento de culpa, asco hacia el esperma propio, sensación de impotencia, de debilidad. Como el dinero es una prerrogativa viril en nuestras sociedades, posiblemente el núcleo también repercutirá en la relación con él: ruina, pobreza, dinero sucio, etc. Una vez más, el proceso de restauración pasa por la exaltación personal de la identidad viril y por el hecho de enfrentarse directamente con el núcleo. Restaurar la dignidad del esperma. Si la relación con la madre, el esperma, se ha visto mancillado o infravalorado, el consultante, cualquiera que sea la orientación religiosa de su familia, deberá ir a buscar una vela votiva a una iglesia, preferentemente una catedral, sacar la citada bujía de la guarda en la que estuviera colocada y poner el propio semen en la base de la misma antes de alumbrar la imagen de la Virgen con dicho cirio. Una vez así purificado el esperma por una jerarquía superior a la de la madre, el consultante pintará inmediatamente su autorretrato, diluyendo los colores al guache o la acuarela con su propio semen, para a continuación exponerlo en un cuadro con un marco dorado. Para una mayor potenciación, el consultante podrá untarse los testículos y la planta de los pies con un tinte comestible y no tóxico de color rojo, que simboliza la fuerza de la vida y de la virilidad. El valor del falo. Para desactivar la sensación de impotencia o de castración debido a una relación exclusiva con la madre, a la ausencia del padre o la humillación sufrida por parte de un padre rival o despectivo, el consultante reunirá una significativa suma de dinero, equivalente a mucho dinero, en su propio sistema de referencia. El dinero puede ser prestado. Los billetes serán enrollados en vertical y haremos con ellos un canutillo de buenas dimensiones como símbolo del falo. Luego, con un trozo de tela o de gamuza, el consultante coserá una funda donde introducirá el falo que ha hecho con el dinero, más 2 bolas de metal tipo bolas chinas, que simboliza la potencia de los testículos. El consultante llevará este objeto de poder dentro de su pantalón durante un periodo de tiempo que oscilará entre 3 y 7 días según su necesidad. Una vez completado el acto, el dinero será restituido a quien se lo hubiera prestado,
y enterrará las bolas y la funda plantando encima un tupido y resistente arbusto. En un caso muy extremo en el que un consultante hubiera sido oprimido por su padre, se deshará las bolas chinas lanzándolas violentamente contra la ventana del despacho de su padre. Por nuestra parte, no nos aventuraríamos a recomendar una conclusión de tal naturaleza para este acto, pero en el caso del consultante en cuestión, de la que se trata fundamentalmente es de contrarrestar una tendencia suicida, y un gesto de estas características podría resultarle liberador. Hacer frente a los núcleos homosexuales del árbol genealógico. El acto será diferente según la persona tenga una orientación sexual acorde con sus deseos. Para una mujer heterosexual, hacer frente al núcleo consiste en tener conocimiento de la homosexualidad femenina, pasando por ejemplo una velada festiva en un lugar con mujeres lesbianas. En caso de existir un fuerte nudo homosexual con la madre, una hermana o una abuela, se podrá invitar a la pareja a compartir dicha velada en directo, acudiendo por ejemplo con la madre a un local para mujeres lesbianas, o en fotografiar, llevar la moto de la madre en el bolsillo y acudir a bailar al hogar de ambiente, y después reenviársela con unos bombones y una nota que diga: ¿cuánto nos hemos divertido? Para un hombre heterosexual, según sea el grado real del deseo homosexual del consultante, este podrá ir a un local o un sauna gay, sabiendo que la elección del lugar determinará una mayor o menor probabilidad de ser sexualmente solicitado. Como mínimo, deberá ir a tomarse una copa a un local gay. Si el consultante es tímido, puede cubrirse la cara con una máscara hecha a partir de una fotografía de Oscar Wilde u otro célebre artista, escritor o filósofo homosexual. Si los padres quisieron un hijo del otro sexo, con padres vivos con un par de tijeras en el bolsillo, y haberlos vestido como el hijo, la consultante o la hija del consultante, que quisieron tener y decirles, abre comillas, este es el hijo que vosotros queréis, pero no sois yo. Cierra comillas. Después de expresar todo el dolor que se siente despedazando la ropa a tijeretazos, para a continuación presentarse desnudo ante ellos diciéndoles, abre comillas, miradme. Según sea la reacción de los padres, se puede entonces compartir con ellos, sin vestirnos, una tarta que habremos llevado a su casa, o bien, si reaccionan mal, irnos tranquilamente desvestidos a la calle, donde una persona colaboradora estará esperando con una manta para cubrirnos. La tarta en este caso la compartiremos con esa persona. La ropa tijereteada quedará como propiedad de los padres, y las tijeras deberán ser enterradas, colocando una planta encima. Con padres fallecidos, el mismo acto pero delante de su tumba o en el lugar donde fueron sus cenizas esparcidas, si no hubiera cenizas, delante de una fotografía que posteriormente se enterrará en plena naturaleza. Se les dejará la tarta y la ropa rota como ofrenda de paz. Si los padres no aceptan o solo parcialmente la homosexualidad del consultante, el árbol genealógico siempre evidenciará la homosexualidad latente o declarada de una parte de la familia, a la cual es importante hacer frente. Toda la familia, sin excepción, deberá estar al corriente de la homosexualidad del o la consultante. Para llevar a cabo esta tarea, el o la consultante dirigirá una carta personalizada a cada uno de los miembros de la familia, incluidos niños y fallecidos. La carta se pondrá sobre sus tumbas, con una foto suya dentro en brazos de la persona amada o de otro amante. Asumir la homosexualidad es un proceso fundamental para la afirmación de uno mismo. A menudo, una persona homosexual informa a su familia de su sexualidad, pero no les presenta a su pareja con quien vive. En estos casos, lo que conviene es hacerlo aprovechando alguna ocasión especial, unas navidades, una celebración, etc. Si no se tuviera una pareja estable, se podría pedir a algún amigo que desempeñara ese papel. Presentarse ante la familia como una pareja estable supone dar un paso liberador. Si las dos personas son efectivamente pareja, cada una de ellas podría llevar un escrito bajo la ropa el nombre de la otra en su pecho para reforzar así la afirmación del vínculo. Algunos casos individuales que ilustran la variedad de los núcleos homosexuales.
Caso 1. Doble nudo homosexual incestuoso. Una consultante narra sus desgracias provocadas por los hombres en su vida. El primero de ellos le engendró un hijo y después desapareció. Otro la engañó. Un tercero le robó todo el dinero que tenía porque la estafó. Como consecuencia de tales experiencias, acabó odiando a todos los hombres en general. Por otra parte, su padre era alcohólico y había intentado en diversas ocasiones abusar de ella sexualmente. Iba acompañada por un hombre de 40 años, su hijo, que hablaba y se comportaba como un niño. ¿Qué había pasado? Cuando este hombre era todavía un niño, deseaba ser querido por su madre, pero ella odiaba a todos los hombres adultos que había conocido. Él, por no perder su afecto, permaneció en su infancia durante toda su vida, como si se hubiera quedado petrificado. La desconfianza y el odio que su madre mostraba hacia los hombres, hacia su violencia, hacia su poligamia, provocaron en el hijo un complejo de esperma contaminado. Según él, esa contaminación del esperma dejaba a las mujeres embarazadas para inmediatamente ser abandonadas, o bien las hacía tener demasiados hijos, condenando a la mujer a una vida de madre esclavizada. Las dificultades por las que él había pasado cuando se unió a una mujer estaban directamente relacionadas con el nudo que le ataba a su madre. Había intentado tener una relación homosexual, pero pronto se dio cuenta de que aquello no le correspondía con sus verdaderos deseos. En este caso, ambos padres, madre e hijo, tenían que liberarse de su núcleo homosexual, y expresando de una vez por todas su ira y recuperando su poder, y él desligándose de la visión materna para así convertirse en una persona autónoma y poder vivir su vida. Ambos se muestran de acuerdo en colaborar en una ceremonia psicomágica. En un primer momento, el hijo se traviste de su propio padre, al que conoce por fotografías, y la madre le manifiesta su rabia y desesperación, golpeando simbólicamente una almohada. Luego él se despoja de su disfraz diciendo, abre comillas, yo no soy él, limpiamos todos sus fallos. Previamente él había escrito sobre su pecho con un lápiz de col negro el nombre de su padre en varios lugares. La madre lo lavó bien hasta que estas inscripciones desaparecieron. Después le untó miel y lo lamió como las hembras hacen con sus cachorros recién paridos. Ambos salieron de la casa y el hijo condujo a su madre hasta la puerta de un local de lesbianas en el que ella tenía como misión divertirse, y él le dijo, abre comillas, deseo que encuentres tu felicidad, cierra comillas. Él continuó su camino y acudió a una cita que previamente había concertado con una compañera sexual. Puede ser una amiga o una prostituta, que aceptó disfrazarse de hombre completamente. Él llevaba en su bolsillo un medicamento para facilitar la erección, en el caso de que la maldición materna lo dejara impotente. Con el semen recogido en un preservativo y luego mezclado con guache o acuarela de varios colores, tuvo que pintar inmediatamente su autorretrato para ofrecérselo a su madre. No te pierdas el próximo capítulo de Metagenealogía por Alejandro Jodorowsky. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.